Refugiado. ¿Sabes que contratar en una cobertura de seguro? ¿Qué obligaciones tienen los intermediarios de seguros con ustedes? ¿Qué tipos de cobertura son relevantes en su situación específica? ¿Y cómo protegerse ante asesorías inadecuadas en un momento de alta vulnerabilidad? Si llegaste a Canadá como refugiado, o estás en proceso de serlo, es muy probable que nadie te haya explicado qué seguros necesitas, cuáles puedes obtener, y qué obligaciones tienen las personas que te los venden. Esa falta de información no es un detalle menor. En un momento en que estás reconstruyendo tu vida desde cero, en un país nuevo, con un idioma que quizás todavía estás aprendiendo, tomar decisiones sobre seguros sin la información correcta puede dejarte desprotegido en los momentos más críticos. Hoy vamos a hablar específicamente sobre los intermediarios de seguros y sus responsabilidades hacia las personas en proceso de refugio o con refugio reconocido en Canadá. Vamos a explicarte qué deben hacer por ti, qué información tienen la obligación de darte, y qué puedes hacer si fallaron. Este contenido puede protegerte en una etapa muy importante de tu vida. Pasemos ahora a entender el papel de los intermediarios de seguros en el contexto específico de los refugiados en Canadá. El primer punto que debes entender es que tu situación como refugiado o solicitante de refugio tiene características particulares que un intermediario de seguros competente debe conocer y considerar al asesorarte. Por ejemplo, si eres solicitante de refugio con un caso pendiente, tienes acceso al Programa Federal de Salud Interina, conocido como IFHP, que cubre ciertos servicios de salud básicos. Eso significa que algunos seguros de salud privados que te podrían ofrecer simplemente duplicarían una cobertura que ya tienes, o podrían ofrecerte protecciones que en realidad no aplican a tu situación actual. A continuación, viene algo fundamental. Si eres una persona protegida, o ya tienes residencia permanente como refugiado reconocido, tu acceso a los planes de salud provinciales cambia. En ese momento un intermediario puede ayudarte a complementar esa cobertura provincial con seguros privados adicionales para cosas que el plan provincial no cubre, como ciertos medicamentos, atención dental o visión. Pero para hacer esa recomendación correctamente, el intermediario primero debe entender qué cobertura ya tienes. El deber de obtener cobertura adecuada o informar que no está disponible es especialmente importante en el contexto de los refugiados, porque las necesidades pueden cambiar rápidamente según la etapa del proceso. Un intermediario que no te pregunta en qué etapa estás, si tienes acceso al IFHP, si ya tienes cobertura provincial, o qué pasará con tu cobertura cuando cambies de estatus, está fallando en su obligación de asesorarte adecuadamente. Ahora bien, la transmisión de información es otro elemento crítico. Un intermediario tiene el deber de explicarte de manera clara y comprensible qué está cubierto, qué no está cubierto, cuándo empieza la cobertura, cuándo termina, y qué sucede si tu estatus migratorio cambia durante la vigencia de la póliza. Si el intermediario no te dio esa información, o si lo hizo en un idioma que no entiendes sin ofrecer asistencia de traducción o materiales en español, puede estar fallando en ese deber. Después de esto, el deber de actualización es también relevante para los refugiados, porque su situación migratoria puede cambiar en periodos relativamente cortos. Cuando tu caso de refugio es resuelto positivamente, cuando obtienes la residencia permanente, o cuando te conviertes en ciudadano canadiense, tu situación de cobertura cambia. Un intermediario que conoce tu caso tiene la obligación de informarte sobre esos cambios y de actualizar tu cobertura en consecuencia. Pasemos ahora a hablar de la responsabilidad y la disciplina profesional. Los intermediarios de seguros en Canadá están regulados por organismos provinciales que tienen la autoridad de recibir quejas, investigar conductas y sancionar a quienes no cumplen con sus obligaciones. Si sientes que recibiste una asesoría inadecuada, que se te vendió una cobertura que no necesitabas, o que no se te informó correctamente sobre las condiciones de tu póliza, tienes el derecho de presentar una queja formal. Esa queja puede generar consecuencias reales para el intermediario, incluyendo sanciones disciplinarias. Es también importante que sepas que en el contexto de los refugiados, muchas organizaciones de asentamiento y organizaciones comunitarias pueden orientarte sobre qué tipos de seguros son relevantes para tu situación antes de que vayas a ver a un intermediario. Ese paso previo de orientación puede ayudarte a llegar a la conversación con el intermediario, con más información y con preguntas más claras,
lo que reduce el riesgo de recibir una asesoría inadecuada. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer. El primer término es Programa Federal de Salud Interina. Es el programa que cubre ciertos servicios de salud básicos para solicitantes de refugio y personas protegidas que no califican todavía para los planes provinciales de salud. Conocer si estás cubierto por este programa es el punto de partida antes de contratar cualquier seguro de salud privado. El segundo término es cobertura complementaria. Es un tipo de seguro privado que se contrata para cubrir servicios que el Plan de Salud Provincial o el IFHP no incluyen, como medicamentos de prescripción, atención dental, visión o fisioterapia. Es el tipo de seguro privado más relevante para personas que ya tienen cobertura básica de salud. El tercer término es cambio de estatus. En el contexto de los seguros, se refiere a cuando la situación migratoria de una persona cambia, por ejemplo, de solicitante de refugio a persona protegida, o de persona protegida a residente permanente. Ese cambio puede afectar qué cobertura tienes derecho a recibir y qué tipo de seguros privados son relevantes para ti. El cuarto término es queja al regulador provincial. Es el mecanismo formal para reportar a un intermediario de seguros que no cumplió con sus obligaciones profesionales. Se presenta directamente ante el organismo regulador de seguros de la provincia donde ocurrió el problema. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos frecuentes sobre los intermediarios de seguros en el contexto de los refugiados. El primer mito es: como estoy en proceso de refugio, no puedo contratar seguros privados en Canadá. Esto es falso. Las compañías de seguros privadas pueden ofrecer productos a personas en diversas situaciones migratorias, incluyendo solicitantes de refugio. La disponibilidad de cada producto depende de la aseguradora y del tipo de cobertura, pero no existe una prohibición generalizada. Un intermediario competente puede orientarte sobre qué opciones están disponibles para tu situación específica. El segundo mito es: si el intermediario hablaba español, seguramente me asesoró bien. Esto es incorrecto. El hecho de que un intermediario hable tu idioma no garantiza que su asesoría sea adecuada ni que esté cumpliendo con sus obligaciones profesionales. Las obligaciones legales de un intermediario son las mismas independientemente del idioma en que se comunique contigo. Lo importante es el contenido de la asesoría, no el idioma en que se da. El tercer mito es: no tengo cómo demostrar que el intermediario me asesoró mal porque todo fue una conversación verbal. Esto puede ser incorrecto dependiendo de las circunstancias. Los tribunales canadienses han reconocido en múltiples ocasiones que las instrucciones verbales y las conversaciones con intermediarios pueden ser suficientes para establecer responsabilidad, especialmente cuando hay un patrón de conducta, o cuando las circunstancias del caso son claras. Sin embargo, siempre es recomendable documentar por escrito las instrucciones que le das a tu intermediario. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes encontrar información y apoyo en este tema. El primer recurso es el regulador de seguros de tu provincia. Cada provincia tiene su propio organismo. En Ontario puedes consultar fsrao.ca, en Alberta alberta.ca, y en otras provincias puedes buscar el organismo regulador en el sitio del gobierno provincial correspondiente. El segundo recurso es el sitio del Consejo Canadiense para los Refugiados, disponible en ccrweb.ca, donde puedes encontrar organizaciones de apoyo que pueden orientarte sobre qué tipos de seguros son relevantes para tu situación antes de hablar con un intermediario. El tercer recurso es la Agencia del Consumidor Financiero de Canadá, disponible en canada.ca/FCAC, donde encontrarás información general sobre tus derechos como consumidor de servicios financieros, incluyendo seguros privados. Para cerrar este contenido, quiero recordarte algo esencial. Estar en proceso de refugio, o ser un refugiado reconocido en Canadá, no te hace menos merecedor de una asesoría de seguros honesta, completa y profesional. Los intermediarios que te asesoran tienen obligaciones legales hacia ti, independientemente de tu estatus migratorio, y existen mecanismos concretos para exigir que esas obligaciones se cumplan. Todo lo que escuchaste hoy es información educativa general. Para asesoría legal específica sobre tu situación, consulta con un abogado licenciado. Si este contenido te fue útil, compártelo con alguien de tu comunidad que lo necesite.
Seguiremos publicando información que te ayude a protegerte en Canadá. Hasta la próxima. Fuente oficial principal. Legislación Provincial de Seguros Canadiense, Programa Federal de Salud Interina de Canadá y organismos reguladores provinciales de seguros. Información complementaria disponible en canada.ca/FCAC y en ccrweb.ca.